Hermanos, estamos en la historia de la salvación. Estamos viendo cómo esa teoría heliocéntrica de Galileo, en donde él le pedía a la iglesia en el siglo XVII que la iglesia reinterpretara algunos pasajes de la Escritura que estaban en contradicción con esa teoría de él. Es decir, él se estaba refiriendo precisamente a ese texto de la batalla de Josué, en que se hablaba del sol deteniéndose por casi un día. Y la iglesia consideró que Galileo estaba interviniendo en el terreno teológico, y entonces, con los conocimientos que se tenían en ese momento, lo declaró sospechoso de herejía. Y por esto, y por proponer como verdad irrefutable algo que para el momento era solo una hipótesis, que aún requería pruebas, y se ha querido siempre, hermano, hacer creer que la iglesia es enemiga de la ciencia. Y por la condena de Galileo, que como vemos no tuvo que ver con los avances de la ciencia, sino porque Galileo se metió en el terreno bíblico, en el terreno teológico, pidiendo que la iglesia tuviera que reinterpretar esos textos, además desobedeciendo la instrucción de plantear el heliocentrismo solo como una hipótesis hasta que se pudiera comprobar. Y esto es importante, hermano, que tú lo conozcas, porque los científicos y las personas que no tienen fe, que para ellos no existen milagros y que ningún milagro puede satisfacerlos a ellos, tú puedas conocer, hermano, que tu iglesia está guiada por el Espíritu Santo y por el magisterio de la iglesia. Y mira cómo la iglesia dice de ese suceso con Galileo. Y hoy, hermano, yo te quiero preguntar a esas alturas de la historia de la salvación, ¿cómo continúa la conquista de la tierra prometida? ¿Qué crees tú, hermano, que pasó ahí con la conquista de la tierra prometida? ¿Cómo va a continuar la conquista de la tierra prometida? Estamos leyendo el libro de Josué. En Josué 10, 28 al 43, en Josué capítulo 10, 28 al 43, la conquista de la parte sur del país. Ahí se va a narrar la conquista de la parte sur del país. Y en Josué 11 se narra la conquista norte del país. Y la conclusión de la conquista la podemos leer ahí en Josué 11, 23. Saca tu palabra, hermano, si puedes leer capítulo 10 y 11, cuando tú tengas tiempo. Pero hoy en Josué 11, 23, ahí se ve la conclusión de cómo fue conquistada esa tierra. Josué se apoderó de todo el país, como Yahvé se lo había dicho a Moisés, y se lo entregó en herencia a los israelitas para que lo repartieran entre sus tribus. Con esto, el país descansó de la guerra. Palabra de Dios. ¿Y qué atributo de Dios crees tú que queda destacado en estos milagros que hizo Yahvé por el pueblo de Israel durante la conquista de la tierra prometida? ¿Qué atributo de Dios queda ahí destacado? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esos milagros que hizo por el pueblo de Israel en esa conquista? ¿Te recuerdas, hermano, que hubo milagros? ¿Te recuerdas de alguno de ellos que hemos narrado en estas predicaciones? Recuerda por lo menos 3 milagros de gran importancia. ¿Qué eventos sucedieron ahí, estando Josué liderando a ese pueblo, entrándolo a la tierra prometida? ¿Te recuerdas de la
de que el río Jordán se abrió para que lo atravesaran en seco, casi 1,5 kilómetros por 15 kilómetros de longitud. Además, la caída de los muros de Jericó dando vueltas con el arca de la alianza. Y ese otro milagro de la prolongación del día por una oración que hizo Josué, en donde se dice que se detuvo el sol casi un día. Y es que estos milagros espectaculares muestran de manera evidente y palpable ese poder maravilloso de nuestro Padre, esa omnipotencia divina. Nada puede oponerse a lo que Dios desea hacer con su pueblo. Y eso, hermano, nos debería aumentar la fe en ese Dios maravilloso, que para Él nada es imposible, como se lo va a decir a María Santísima el ángel Gabriel. ¿Y qué cosa muestra Dios a los cananeos con respecto de sus dioses? ¿Qué cosa le va a mostrar nuestro Padre a esos cananeos que son enemigos de Dios? Les va a mostrar también, como a los egipcios, la tonta incapacidad que tienen las divinidades de los cananeos, ya que ellos adoraban a los astros y creían que Baal les cuidaba las aguas. Dios les va a demostrar, como a los egipcios, su poder también a los paganos, para que comprobaran la inutilidad de esos dioses que se habían hecho ellos mismos. ¿Y qué podemos decir entonces de Dios con respecto a las promesas que Él le hizo al pueblo de Israel? ¿Crees tú, hermano, que Dios cumplió esas promesas que les había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob? Es que Dios es fiel a sus promesas y Dios cumple todo lo que promete. La promesa que hizo Abraham 650 años antes se ha cumplido con su guía sobrenatural. Dios ha entregado a los descendientes de Abraham la tierra que le había prometido. Dios cumplió también promesas no agradables. Advirtió que solo Josué y Caleb, de los que salieron de Egipto, entrarían a la tierra prometida, y también así fue. ¿Y qué promesas nos ha hecho Dios a nosotros, hermano? ¿Qué promesas nos ha hecho Dios a nosotros? Dios nos ofrece nuestra tierra prometida, que es el cielo, y nos ha prometido heredar el cielo si aquí en la tierra cumplimos sus mandamientos y hacemos su voluntad. También Él nos lo ha prometido. ¿Y cómo nos ayuda Dios a llegar a nuestra tierra prometida? Ya no a la Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén celestial. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para obtener? Y es que, hermano, Dios nos da su gracia. La gracia es la vida de Él ahí en nuestra alma, ahí ese organismo sobrenatural que se va a depositar ahí a nuestro espíritu, que está formado por las virtudes teologales y cardinales y los dones del Espíritu Santo, pero además nos va regalando sus gracias, sus ayudas constantes, para que nosotros podamos llegar a nuestra meta, que es el cielo. Y nosotros no vemos los prodigios tan grandiosos como sí los vio ese pueblo de Israel. No los vemos porque los nuestros son invisibles, aunque podemos verlos con los ojos de la fe. Pero por ser invisibles no son menos grandiosos. El arrepentimiento de un pecador arrepentido, el perdón de los pecados en el sacramento de la confesión, el alimento invisible para nuestra vida espiritual ahí en la Eucaristía, la perseverancia en la fe de algunos. Cuando la fe está siendo atacada por todos lados, la capacidad de cumplir sus mandamientos y muchas cosas más son también milagros de la fidelidad y el poder grandísimo de nuestro Dios. Sin embargo, igual que los israelitas tuvieron que batallar contra los enemigos de Yahvé y los enemigos de ellos, nosotros para llegar al cielo tenemos que luchar contra los enemigos de Dios y de nosotros, que quieren hacernos pecar, quieren mantenernos en pecado para que no vayamos al cielo. Y Dios nos ayuda, pero tenemos que aprovechar sus ayudas. Y con esos sentimientos, y ahí donde estás, hermano,
Hoy es un momento para que ahí en el corazón de María Santísima alabemos a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, ya que no hay nadie como Él. Es un Dios de milagros, un Dios poderoso y que es fiel. Ahí en el corazón de María Santísima, llenándonos del Espíritu Santo, postrados ante la Trinidad, levantemos nuestra voz al cielo y digámosle a ese Padre bueno que su fidelidad es grande, que es incomparable, que es grande, que es maravillosa. Dile cosas lindas a ese Padre bueno, a ese Padre fiel, que Él nos ha prometido que nuestro destino es la vida eterna, nuestro destino es el cielo. Ahí con María Santísima, levantemos nuestra voz al cielo y digámosle lo fiel y maravilloso que es Él. Ahí donde estás, hermano, yo te invito hoy y ahí donde estás, hermano, dile al Señor que grande es su fidelidad. Ahí donde estás, eleva tu voz al cielo y dile: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Díselo, hermano, con tus palabras. Tu fidelidad, que lo oigan al cielo, que lo oigan hasta el cielo, hermano. Tu fidelidad es grande. Y ahí, hermano, con esos sentimientos, alabando a ese Padre bueno, ese Padre fiel, sigue dando gracias por todos los milagros que ha hecho en tu vida y seguirá haciendo. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Aleluya.